Empiezo a marearme al pensar en todas las personas que participan en el mercado del carbono. Yo también. Lo más preocupante es que la mayoría de estas personas están más interesadas en el dinero que en el bienestar de nuestras comunidades. Pero, ¿cómo pueden hacerlo si las medidas de protección están ahí para garantizar nuestros derechos y reducir los daños a nuestra gente y al medio ambiente? Esta es quizá la pregunta clave para nosotros y nuestras comunidades. Pero los negocios son negocios y la prisa por sacar adelante estas propuestas provocan algunos de los mayores riesgos para nuestros derechos. Veamos con más detalle cuáles son algunos de estos riesgos y qué podemos hacer para reducirlos. ¿Recuerdan que les he dicho sobre nuestro derecho a la consulta previa? Por supuesto, significa que debe respetarse nuestro derecho al consentimiento libre, previo e informado. Exacto, pero eso no significa automáticamente que el desarrollador del proyecto vaya a respetar ese derecho, ni siquiera que sepa cómo hacerlo. Algunos de los requisitos de las normas pueden no ser lo suficientemente claros como para describir cómo debe hacerse todo desde el principio, o qué pruebas son necesarias para demostrarlo después. Esto también dificulta que el organismo de validación y verificación, conocido como OVV, identifique infracciones si se producen. Por supuesto, las salvaguardas dicen que deben respetarse nuestros derechos, pero no dicen necesariamente cómo. Así que si estas normas o medidas de protección no siempre están claras o no se cumplen, ¿qué podemos hacer? Una de las principales formas de evitar este riesgo es crear protocolos de consulta claros con los que esté de acuerdo toda la comunidad. Nuestro derecho a la consulta previa significa que solo nosotros decidimos cómo debe ser. Recuerden que la consulta previa es necesaria para cualquier proyecto de desarrollo que afecte a nuestros territorios, y eso vale también para los proyectos de carbono. En mi comunidad creamos un protocolo de consulta con la ayuda de nuestra asociación y algunos socios de confianza. Es un buen recordatorio. Las organizaciones aliadas pueden ayudar a prepararte y también pueden asesorarte sobre qué aspectos tener en cuenta con cualquier desarrollador de proyectos específico, así como sobre las condiciones de un acuerdo de créditos de carbono. Debes exigir información detallada al desarrollador del proyecto antes de que comience el proceso de consulta. Y tienes derecho a insistir en que las consultas se hagan en tu idioma y sean adecuadas a tu cultura. Mientras tanto, tu asociación puede ayudarte con esto, sobre todo si hay varias comunidades dentro de la zona del proyecto. Recuerda que los desarrolladores de proyectos son los únicos que se benefician al apresurarnos y al no proporcionarnos toda la información que necesitamos para tomar una decisión informada. Entendido. Si tuviéramos toda la información desde el principio, es posible que ni siquiera quisiéramos llegar a un acuerdo, o podríamos utilizar esta información para negociar uno mejor para nuestras comunidades. Así es, he aquí algunas cosas que sin duda querrás saber para tomar esta decisión. Los costes que conlleva el desarrollo de un proyecto. ¿Cuánto ganarán los desarrolladores del proyecto? ¿Cuánto ganará la comunidad? Incluso en los programas RED+ jurisdiccionales, cuando el dinero va a parar al gobierno, este sigue estando obligado a compartir una parte de estas ganancias con quienes contribuyeron a los resultados, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales. Además, debe quedar claro en el acuerdo que las tasas pagadas al desarrollador del proyecto se limitan a los créditos de carbono y no se aplican a otros proyectos de bioeconomía o productos forestales. Es muy importante saber si el acuerdo impone alguna restricción sobre el uso del bosque por parte de la comunidad, como la tala de árboles para construir casas o barcos o el desmonte de tierras para cultivos. Y no olvides revisar en detalle todos los términos del acuerdo. ¿Qué protege tu derecho a abandonar el proyecto en el futuro si así lo decides? Si el contrato es difícil de entender, puede que sea a propósito, así que asegúrate de buscar ayuda en personas de confianza. Recuerda, un contrato firmado con el desarrollador de un proyecto representa potencialmente un compromiso a largo plazo que puede implicar a varias generaciones.
Es esencial que todo el mundo entienda las condiciones y que cualquier beneficio financiero beneficie a toda la comunidad, teniendo en cuenta que este acuerdo podría afectar positiva o negativamente a nuestros hijos y nietos. Está bien, creo que lo entendí. El momento más importante para proteger nuestros derechos es antes de dar nuestro consentimiento. En primer lugar, toda nuestra comunidad debe tener acceso a toda la información para que podamos participar en un proceso de consulta previa. Y es importante contar con apoyo jurídico a la hora de revisar el contrato. Solo entonces podremos tomar una decisión o negociar las condiciones si es necesario. Exacto. Esta es también su mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que sea bueno para su comunidad, su plan de vida y para sus hijos y nietos. ¿Y qué viene después? Bueno, si aceptan el proyecto, aún puede haber riesgos para sus derechos. Asegúrate de aclarar por escrito con el desarrollador del proyecto qué condiciones esperan en cuanto al papel de cada uno en la ejecución del proyecto y cómo piensan supervisarlo. Presta también mucha atención a lo que hacen los organismos de normalización y los organismos de validación y verificación. Algunas normas realizan verificaciones cada 5 años y, durante este tiempo, pueden cambiar muchas cosas en la ejecución del proyecto en términos de riesgos e impactos sociales y medioambientales. Es posible que ninguno de los dos organismos tenga la experiencia necesaria para identificar violaciones de derechos en un contexto local o nacional. Es importante recordar que ambos tienen intereses económicos en que se verifiquen las reclamaciones, lo que puede llevarles a pasar por alto algunos procedimientos que pueden no haberse cumplido, sobre todo mientras compiten por una participación en el mercado. Nuestros derechos deben respetarse a lo largo de todo el proyecto, no solo al principio. Con apoyo e información pueden hacer mucho para reducir los riesgos para su comunidad. En el próximo video hablaremos de qué hacer cuando, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, las cosas van mal.